ya se bañó, ya tomó su café, ya se puso una camisa, una blusa, se cambió, se puso guapetón o guapetón ahí para Dios. No le hace que no estemos en la iglesia. Es muy necesario levantarse, tomarse su café, desayunar y luego echarse una bañadita, amén, y una manita de gato, ¿verdad? O de tigre, como usted quiera, pero dése una manita. Vamos a ver Hechos 17. Hechos 17. Quiero hablar esta mañana un tema que he titulado cristiano o religioso. Existe mucha controversia, ¿verdad?, en cuanto a este tema de si es cristiano o es simplemente un religioso. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino, nos alumbra, nos dice, amén, y nos saca de tantas dudas que uno tiene. Así que en esta mañana yo voy a predicar sobre este tema, cristiano o religioso. Amén. Aleluya. Hay mucha gente que son verdaderos creyentes, verdaderos hijos, verdaderos cristianos, pero también hay una gran cantidad de personas que solamente son religiosas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber por qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahí lo dejamos en Hechos 17, versículo 16 al 23. Amén. Bueno. Quiero ver este tema, amén, cristiano o religioso. Primeramente quiero mirar Pablo en Atenas, o sea, en Grecia, ¿verdad? Pablo era un hombre de visión. Sabemos que él recibe el llamado, recibe o se convierte a Cristo cuando él va camino a Damasco, va por algunos cristianos para llevarlos para arrastrarlos, para llevarlos a la cárcel, maltratarlos, etcétera, etcétera. Y Pablo, después de su conversión que sucedió en Hechos 9, aleluya, él se convierte precisamente en un hombre de visión. Y es un hombre que lleva el evangelio a lo más lejos que en su tiempo se conocía, ¿verdad? Él lleva el evangelio a lo más lejos. Recordemos que en esa época, amén, no existían los medios de comunicación, no había satélites, no había trenes, no había aviones, no había este tipo de medios de transporte y de comunicación. Aleluya, pero aquí vemos a Pablo, aleluya, llevando el evangelio hasta Atenas. Un hombre que quiere que todo el mundo se convierta. Esto podemos aplicarlo en nuestra vida en este día.
Amén, necesitamos tener esa misma visión, amén, en nuestra vida. Muchos de nosotros no queremos ni salir a la esquina de la casa a hacer un evangelismo o a llevar un volante o por lo menos hablarle a una persona de Jesús. Ahora Pablo está en Atenas. ¿Por qué está en Atenas en el capítulo 17, versículo 16? ¿Por qué está en Atenas? ¿Por qué llegó a ese lugar? Bueno, la respuesta es sencilla, es una sencilla razón. Él ha estado, según leemos en el capítulo 17, versículo 10, él ha estado en Berea, que es la misma región de Grecia, es la misma área de Grecia. Aleluya. Y escuche bien, él está en Berea junto con Silas y Timoteo. En el capítulo 17, versículo 10 dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, oye bien, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué sucedió aquí? Cuando Pablo anuncia el evangelio en Berea, estamos mirando, amén, que un grupo de judíos de Tesalónica, de la misma área, de la misma región, fueron hasta allá, es decir, fueron hasta Berea, aleluya. Y dice la Biblia que el propósito de estos judíos religiosos era alborotar gente en contra de Pablo. Entonces, escucha bien, los hermanos de Berea, quienes amaban a Pablo, aleluya, enviaron a Pablo hacia el mar, y luego dice, lo enviaron hasta Atenas. Así que Pablo, a causa de este alboroto, a causa de este problema que surgió aquí, amén, los hermanos lo llevaron hasta Atenas. Podríamos decir que es la capital. Y mientras Pablo está en Atenas, porque la Biblia dice que tendrían que ir a él, Pablo y Silas, Timoteo y Silas, aleluya. Él, al estar en Atenas, vio la religiosidad de los atenienses. Ven, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo miró algo aquí, amén, escucha bien. Pablo miró el espíritu que se mueve en Atenas, y la Biblia dice que la gente estaba entregada a la idolatría. Miró a esta gente con una gran necesidad, pero también vio su religiosidad. Así que en el versículo 17 dice: discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Aleluya. Y dice que algunos filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, no entendían. Y otros dice que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, vean lo que Pablo está predicando, y aún dice la Biblia que esta gente no lograba entender. En el versículo 19 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahora, aquí resulta muy especial, porque cuando estos hombres empiezan a oír acerca de la predicación del evangelio y de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Jesús,
Estos hombres lo que hacen, escucha bien, dice el versículo 19, le trajeron al Areópago. Por favor, si alguien me está escuchando, no le vaya a poner así a su hijo. Amén. Aleluya. Dice, le trajeron al Areópago. Esto quiere decir que entre los griegos era un alto tribunal. Según vemos nosotros a través de la información, aleluya, es que este lugar, el Areópago, era como un lugar alto, aleluya. Y dice aquí que entre los griegos era un alto tribunal, cuyos magistrados denominados arcontes o areopagitas, que significa jueces, ahí resolvían en derecho, amén, los conflictos suscitados entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Otros dicen que era el tribunal donde se juzgaba a los asesinos. Yo estoy pensando que era algo así como tribunal de justicia, o como lo que en Guatemala se conoce torre de justicia o torre de tribunales. Amén. Ahora dice la Biblia que ahí llevaron a Pablo. Escucha bien a dónde lo llevaron. El apóstol Pablo, aleluya, en poco tiempo de estar en Atenas pudo darse cuenta. Y mientras él está en este lugar, en ese lugar llamado el Areópago, siendo interrogado, amén, por los jueces de ese tiempo, él pudo darse cuenta, amén, y les dice a las personas lo que él está mirando. En el versículo 16 dice la Biblia que la gente de ese lugar era idólatra. En el versículo 22 dice la Biblia, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que son muy religiosos. No cristianos, no convertidos, religiosos. Amén. Pablo les está diciendo: yo estoy viendo en esto, en ustedes, son muy religiosos. Se los dijo. Ahora, hoy en día, hermano, muchas personas, aleluya, hay muchas personas religiosas. No están en Atenas, pero están en las iglesias. Son personas que no han conocido verdaderamente al Señor. Una persona religiosa no ha conocido al Señor. Están ahí por costumbre, en las iglesias. Están en las iglesias por tradición. Están en las iglesias por miedo. Pero muchos de ellos no están convertidos al evangelio. Van a la iglesia porque el abuelo iba a la iglesia, porque la abuela iba a la iglesia, porque mamá iba a la iglesia, amén, porque fulano fue a la iglesia. Pero muchos están sentados en la iglesia y no están convertidos a Cristo. Amén. Estaban en la iglesia no por amor, o están en la iglesia no por amor, aleluya, no por entrega, sino por una simple religiosidad. Quiero ver segundamente, aleluya, los religiosos están en la iglesia. En el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Los religiosos están en la iglesia. No podemos evitarlo. Amén. Eso no se puede evitar de ninguna manera. En las reuniones que hacía el Señor Jesús, ahí llegaban la gente religiosa. Escucha bien, no podemos escapar a esta verdad. En el libro de San Mateo, en el capítulo 9,
En el versículo 1 dice la palabra de Dios que el Señor Jesús está haciendo la obra del Padre Celestial, está haciendo la obra, y escucha bien lo que sucedió ahí. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Escucha bien, aquí está el Señor Jesús sanando a un enfermo, y aquí está un grupo de personas religiosas, aleluya, dice la Biblia que eran escribas, y ellos están cuestionando, ellos están en contra de lo que el Señor está realizando. Son religiosos, son personas que no disciernen la presencia de Dios. Ellos no disciernen lo espiritual, ellos no disciernen la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que en este día estamos mirando que ellos empiezan a hablar cosas que no deben hablar, a pensar cosas que no deben pensar, y ellos decían: no, esto es blasfemia. Aleluya. La religiosidad siempre está en contra del verdadero cristianismo. La religiosidad siempre se va a levantar en contra de la verdad de Dios. Siempre la va a cuestionar. La religión siempre va a cuestionar las enseñanzas de la palabra de Dios. En el versículo 9, pasando Jesús, vio allí un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora aquí surgió otro grupo, amén, distinto a los que miramos arriba. Aquí miramos a un grupo de fariseos. Cuando se convierte Mateo, amén, hizo una fiestecilla por ahí, una comida, invitó a Jesús y algunas personas, pero aquí está este grupo de personas cuestionando lo que está haciendo Mateo y cuestionando lo que está haciendo Jesús. Decían ellos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Religiosos. Lo mismo pasaba con Pablo, lo mismo pasaba y pasará con otros más. Entonces tú y yo no escaparemos a esta verdad. A Jesús, este tipo de religiosos siempre lo cuestionaban. Entonces, ¿quién o qué es un religioso? ¿Quién o qué es un religioso? Bueno, es una persona que dice que cree en Dios, pero sus acciones son contrarias. Vemos aquí a escribas y fariseos. Vemos a un grupo de personas religiosas que ellos decían creer en Dios. Incluso más adelante dicen ellos que ellos eran descendientes de Abraham y que Abraham era su padre, y que ellos hacían las cosas y la ley, tú sabes, tantas cosas, pero sus acciones eran contrarias, aleluya, a lo que ellos hablaban. En Mateo 15, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Ahora dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, de palabra, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Utilizan un lenguaje en todo lo habido y por haber, pero sus acciones dicen lo contrario. O sea, con la boca, pero con el corazón, dice Dios, su corazón está lejos. Y en el versículo 7 los llamó hipócritas. O sea, en otras palabras, un religioso es un hipócrita, un falso. Hablan y hablan, pero no hacen. En el capítulo 23 de San Mateo dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 23, en
En esta parte dice en el versículo 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Otra vez, este grupo de personas, escribas y fariseos. Dice que esta gente enseñaban, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos hombres eran escribas, fariseos, gente que sabe, pero solamente la letra. Y dice la Biblia que estos hombres enseñaban correctamente, pero dicen que ellos hablaban, pero no hacían. Estamos hablando de personas religiosas, hablando de personas que no tienen un orden en su vida. El religioso no tiene orden en su vida. Ni tiene orden en sus prioridades. Un religioso está despriorizado, amén, no tiene prioridades en su vida. Bien puede ser Dios hoy día, pero el día de mañana bien puede ser Dios hasta el último, quizás ni se acuerde. Amén, aleluya. No tiene sus prioridades en orden en su vida. Una persona que es cristiana primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente es la palabra de Dios, primeramente es la obra de Dios, primeramente es Dios. Aleluya. Son personas inconstantes, son los que puede que sí o puede que no. Amén. Todo depende del clima o las circunstancias. Hay cristianos que son cristianos cuando todo va bien, y cuando todo va mal, para ellos no existe Dios, no existe iglesia, no existe pastor, no existe hermandad, porque son religiosos. Pero una persona, escucha bien, que es cristiana, se mantiene fiel y firme en las buenas y en las malas, permanece orando, permanece en la iglesia, permanece con sus hermanos, los sigue amando a pesar de las circunstancias. El religioso, cuando todo va mal o tiempos malos, se le olvida de lo que es. Incluso blasfeman con su boca y empiezan a maldecir porque no tienen convicciones firmes. Un religioso no tiene convicciones firmes y estables. Tampoco tiene pastor. Amén. Un cristiano religioso no tiene pastor. Yo me quedo sorprendido, he visitado a algunas personas, aleluya, y les digo, hermanos, amén, es necesario que se conecte y esté escuchando las predicaciones que nosotros subimos, amén, al YouTube, amén, o se mantenga conectado por el Instagram o por otro medio. Pero ellos me dicen, no, hermano, aunque yo no veo sus predicaciones, pero veo a fulano predicador. Estoy viendo a Cas Luna, estoy viendo a cualquier otro, pero menos la predicación de su pastor. Entonces, el religioso no tiene pastor. La religiosa no tiene pastor. Puede que use un lenguaje de aleluya, gloria al Señor. Puede que diga alabado sea Cristo y hasta tiemblas y hasta haces tu dengue y caminas, amén, aleluya, y no usas pues, todo largo, cuello largo, manga larga, aleluya, todo te tapas, pero escucha bien, pero no tiene pastor. Son cristianos de domingo. El religioso es cristiano de domingo. Aleluya. Es cristiano de domingo. Es cristiano solamente en el templo. ¿Verdad? Como los católicos. Aleluya. Adentro de la iglesia ni hablan. Ni ruido hacen. Pero afuera, ni el diablo lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén. No han conocido al Señor, solo han oído. Amén. Como dice Santiago, son solamente oidores y no hacedores. Amén. El que ha creído oye y hace.
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, nosotros encontramos a Jesús y a esta mujer que usted conoce la historia. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y aquí viene un grupo de personas que la han hallado, amén, cometiendo aquel hecho ilícito, traicionando su matrimonio. Es cierto, ha cometido una gran falta, pero aquí vienen las personas con rocas en las manos, amén, la traen a Jesús, aleluya, y la ponen ahí en medio y empiezan a decirle: Señor, la ley nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ya traen rocas en las manos, ya están listos para aventar piedras en contra del culpable, aleluya, ya están listos. Así son los religiosos cuando ven a alguien que comete un pecado dentro de una iglesia. Son los primeros en traer la piedra, amén, para arrojarla sobre el que cometió la falta. ¿Cierto, no? Son los primeros que traen su piedrota en la mano. Que se vayan al infierno, que se pierdan. Son personas que no dan oportunidad a otros que cometen una falta. Ese es el grave pecado que tenemos en Guatemala, de gente religiosa, que si alguien comete una falta no tienen capacidad para ayudarlos a restaurarse, sino lo contrario, utilizan, amén, la roca más grande que encuentran para acabarlos de matar. Ahora, algo que caracteriza a un religioso es que ellos son buenos para acusar. La Biblia dice que acusaban a esta mujer. Dice la Biblia, acusaban a esta mujer. O sea, son personas que el diablo los domina. El único que nos acusa delante de nuestro Dios es el diablo, la Biblia dice. Entonces, en este tipo de personas religiosas son dominadas por un espíritu diabólico. Acusan. La otra cosa es que ellos se indignan cuando se dan cuenta que otro pecó. Así son los religiosos, tú sabes, se indignan. No podemos soportar que haya cometido una falta. No podemos soportar que haya hecho algo malo. No podemos soportar, dicen, como decían por allá en el rancho, amén, les da el suponcio. No pueden soportar que alguien cometa una falta porque se desmayan, porque caen para atrás. No pueden creerlo. Quiero ver terceramente acerca de los cristianos. Los cristianos, hermano, los cristianos son la iglesia. No son las cuatro paredes. No es el techo. Los cristianos son la iglesia, la verdadera iglesia. Amén. No las cuatro paredes. Donde hay religiosos, solo hay religión. Amén. Donde hay religiosos, no hay comunión. No hay compañerismo. El religioso no le gusta el compañerismo, no le gusta la unión, como dice el Salmo. Amén. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El religioso por lo regular siempre estará buscando detalles para poder estar apuntando con el dedo y acusar a otros. Pero donde hay cristianos hay comunión, hay armonía, hay compañerismo, hay presencia de Dios. Dice el salmista, ¿verdad? Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón, que baja por la barba y sus vestiduras. Es como el monte de Hermón que desciende. Y ahí envía Dios bendición y vida eterna. O sea, los cristianos somos la iglesia. Aleluya. Por donde quiera que va el cristiano, la presencia de Dios va con ellos. Jesús dijo en Juan 14, en el versículo 17, vea lo que dice el Señor Jesús en Juan 14, versículo 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa,
Aleluya, que el Espíritu de Dios va con el cristiano a donde quiera que vaya. La presencia de Dios va a cualquier lugar donde un cristiano se presenta. Aleluya, en el trabajo. ¿Llevas la presencia de Dios a tu trabajo? ¿Llevas la presencia de Dios a donde tú te mueves? ¿Qué es lo que llevas en tu vida? La Biblia dice que el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Amén, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, donde quiera que haya un verdadero cristiano, está la presencia de Dios. Esto quiere decir que si hay religiosos, no hay presencia de Dios. Amén. Es por eso necesario, hermano, buscar la presencia de Dios cada día. Somos, hermano, los portadores de su gloria. No le hace que sea pandemia, no le hace que haya coronavirus. Somos responsables de llevar la presencia de Dios a cualquier lugar donde tú vayas. La presencia de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 19, encontramos que a causa de la muerte de Esteban, muchos fueron esparcidos por muchos lugares, por muchos pueblos, ¿verdad? Y llegaron hasta un lugar llamado Antioquía. Ahora escucha esto que te voy a hablar este día. Hechos 11, versículos 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo o a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Escucha, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo pregunto, ¿qué vio la gente de este lugar en los hermanos? ¿Qué vio la gente de este lugar de Antioquía en los hermanos? ¿Qué vio la gente en Bernabé? ¿Qué vio la gente en Saulo o en Pablo? ¿Qué vio? Que se les llamó cristianos. Tú sabes, ahorita cualquier chango marango es cristiano. Hasta hay perros cristianos. Todo es cristiano. Música cristiana, ropa cristiana, zapatos cristianos, lentes cristianos, aretes cristianos. Todo es cristiano. Todo está cristianizado. El camión es cristiano, el taxi es cristiano, todo es cristiano. Pero ¿qué vieron? ¿Qué vieron en los hermanos? Yo te pregunto, ¿qué ve la gente en ti? No en tu vecino, no en el otro hermano. ¿Qué ve la gente en ti? En ti, en mí. Dice la Biblia que los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, escucha bien. La gente vio en este día, vio el comportamiento de Cristo en esta gente de Dios. Vieron su comportamiento. ¿Sabes una cosa en este día? Los vecinos, tus compañeros, tus compañeras, tus amigos, tus amigas, ven tu comportamiento allá afuera. Ahora,
tu comportamiento va acorde a lo que tú dices ser. Puede que en tu hoja de trabajo que te pidieron ese día para darte el empleo, amén, ahí donde dice qué religión tú le pusiste, cristiano evangélico para gloria del Señor mi Padre que está en los cielos, hasta con letras mayúsculas lo pusiste, pero va acorde a tu comportamiento. ¿Eres amable con los vecinos? ¿Eres prudente con los vecinos? ¿Cómo hablas en tu trabajo? Ellos ven un comportamiento de cristiano en tu trabajo. ¿Qué dice tu jefe de ti? Por ejemplo, si yo le preguntara a tu jefe de ti, ¿qué me diría? Que realmente eres un cristiano evangélico bien comportadito, amén, puntual en su trabajo. Eres alguien que llega 5 o 10 minutos antes y se va 5 o 10 minutos después. Eres obediente, amén, eres persona que acomoda la herramienta y es obediente en todo. ¿O eres lo contrario? ¿Qué diría tu jefe si yo le preguntara tu conducta? Déjame decir algo. La gente, hermano, no es tontita. A veces uno piensa que la gente es tontita, ¿verdad? La gente no es tonta. Ellos bien saben cuando alguno es un simple religioso y cuando alguien es un real cristiano. Amén. La gente no es tonta. La gente dice, alguien va por ahí y dice, este le hacía loco, esta nada más... es de iglesia, pero cuando pasa por la calle no, ni buenos días dice. ¿Cómo es tu comportamiento? Hechos 4:13 dice la Biblia que la gente, amén, admiró a los discípulos y dijo, esta gente, escucha, léelo bien conmigo. Hechos 4 versículo 13 dice la palabra de Dios, amén. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La conducta, hermano, su forma de ser, de hablar, etcétera, etcétera, amén, reflejaba que habían estado con Jesús. Amén. Si tú has estado con Jesús y Jesús está en ti, entonces tu conducta, tu forma de hablar, de ser, amén, aleluya, debe ir acorde a lo que tú dices creer o en quien tú dices creer. Porque ahorita todo el mundo se llama cristiano. Pero hay gente, hermano, que es cristiano solamente el domingo. Hay gente que es cristiana solamente el día de servicio, lo que dura el servicio. De ahí, como decía una de mis hijas cuando estaba chiquita, cuando le decían hermana, ella decía que solamente era hermana cuando estaba en la iglesia. Fuera de la iglesia ella no era hermana. Ya cuando estaba chiquitita. Pero ya cuando creció ya dice que es hermana en todo lugar. Pero cuánta gente es así, ¿no? Es hermana solamente en la iglesia. Hermana, Dios le bendiga, alabado sea el Señor, qué gusto verle. Tú sabes, ¿no? Hermano, hermana, tu conducta es igual a la de Cristo en la iglesia, en el trabajo, en la colonia, en el vecindario, con tus amigos, con tu familia. Si tu conducta no es como la de Cristo, entonces no digas que eres cristiano. Por favor, no manches ese nombre. Porque muchos, hermanos, no deberían de llamarse cristianos, deberían de llamarse cretinos. O cristinos, dijo aquel. Aleluya, escucha bien este día. Necesitamos entender lo que es un verdadero cristiano en este día. Un cristiano es alguien que se ha encontrado con Jesús, amén. Alguien que ha sido cambiado. Recordemos simplemente la historia, amén, de Mateo. Mateo, un recaudador de impuestos, amén, viene Jesús, lo llama, se convierte inmediatamente, dejó todo aquello, aquí está Zaqueo, tiene un encuentro con Jesús, amén, y luego se manifestó el carácter de Jesús. Él de inmediato dijo, a ver, ¿a cuánto le debo? Y a los que le debo se los devuelvo 4 veces.
Amén. Aquí está Saulo de Tarso, el asesino, el violento, aleluya. Pero aquella ocasión tiene el encuentro con Jesús. Su vida cambió radicalmente. Escucha bien, empezó a cambiar, empezó a predicar, empezó a amar, empezó a ayudar, empezó a tener un comportamiento al grado que la gente decía: amén, este hombre es diferente, es distinto ahora. Y porque había tenido un encuentro con Jesús. Los cristianos lo demuestran en este día. Me falta como una hora para terminar todavía. No se crean, ya voy a terminar. Quiero concluir. El cristiano vive comprometido con las cosas de Cristo, con la obra, con la causa de Cristo. Vive comprometido. Amén. Aleluya. No hay nadie que lo mueva. Su compromiso es con el Señor en primer lugar. Aleluya. Escucha bien. El religioso dice: si tengo tiempo, ahí voy a estar. Depende, dijo aquel, ¿verdad? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber tamales? Bueno. ¿Va a haber atol? Ahí estaré. Depende. Si llueve, bueno. Si no, quién sabe. Depende. Si tengo buen ánimo, me conecto. Si tengo buen ánimo, escucho al pastor hermano Héctor, que como enfada. Escucha bien este día. No queremos enfadarte, queremos ayudarte. Saulo, por ejemplo, pasó de ser un religioso a un cristiano cuando se encontró con esa luz, con Jesús, y de ahí en adelante, amén, nada lo paró, sino lo contrario. Ahora, quiero leerte para cerrar. Cuando Pablo en Atenas está ahí en ese lugar, en el Areópago, dice la palabra de Dios que ahí varias personas al oír a Pablo, muchos de ellos se convirtieron. Dice el versículo 32 de Hechos 17: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre ellos entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Sale a resaltar aquí un tal Dionisio. Yo me pongo a pensar que era un tipo como un tipo juez en ese tiempo, y una mujer llamada Damaris y otro grupo de que no se dan los nombres. Pero aquí están personas convirtiéndose de la religión a Jesús, y sus vidas fueron distintas. Cuando tú eres cristiano, tu vida es distinta, se distingue de todo lo demás. Sé la diferencia en donde tú te mueves en este día. Sé la diferencia. Yo te animo para que en este día, aleluya, busques a Dios. Si no has tenido un encuentro con Dios, esta mañana puedes tenerlo. No seas un